Manhattan. Yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te matan. La rutina, el truquito, Para Sabor en Tarima de Poncho Hurtado, queremos agradecerle inmensamente al maestro Henry Fiol, que ha venido a hacer este recorrido, a mostrarnos Nueva York, a contarnos, sí, su Nueva York del alma, donde como él dijo un día te amo, un día te odio. ¿Se acuerda? Y entonces hoy vamos a hacer este recorrido por varias partes de Nueva York y nos va a contar toda su trayectoria, toda su experiencia, primero como percusionista, luego como cantante. Maestro, bienvenido a Sabor en Tarima. ¿Y cómo empezó usted en la música? Bueno, gracias Ben-Hur y Poncho, un placer estar aquí en Sabor en Tarima. La historia mía, bueno, mi primer instrumento fue la flauta, que cuando cogí un interés en la música latina era a principios de los años 60 y la charanga era muy popular. Entonces me gustó mucho la flauta y yo traté de aprender a leer música, pero yo tengo como un bloqueo mental y seguí tocando la flauta de oído, pero nunca aprendí a leer música. Pero unos cuantos años después comencé a tocar conga y al principio yo tocaba con unos grupitos por ahí en Nueva York, en los Catskills, en los hoteles judíos, y entonces después de eso toqué en conga y haciendo coro con diferentes grupos en Nueva York, por ejemplo como la Orquesta Capri, también con una charanga típica New York, y a mediados de los años 70, junto con el difunto ahora, qué pena, mi ex socio William Millán, excelente bajista, formamos el conjunto Saoko y ahí fue que me inicié como cantante. Al principio yo tocaba la conga y cantaba a la vez, pero eso no se veía muy bien y entonces buscamos un conguero y yo salí adelante como cantante. Una cosa importante, maestro, para que vamos metiéndonos en ese aporte que usted ha hecho a la música, y es que cuando se formó Saoko, ustedes trataron de rescatar cosas del son. Bueno, sí, eso fue como el motivo de formar el grupo Saoko, porque yo había compuesto, bueno, antes de eso, yo cogí un interés en la salsa y hice una investigación de las raíces, de dónde viene esta música, y comencé a estudiar la música cubana, el son cubano, la música afrocubana también, la rumba y todo eso, y también la música guajira, la música campesina de Cuba y todo eso. Cantando mi rico son a las glorias, la arboleda, rico, pobre, como quiera, aquí me quedo yo, sí. Siempre seré guajiro, en el campo soy feliz, tú ves, aquí en mi bohío, feliz como una lombriz, tú ves. Y después de eso, de haber realizado la investigación, comencé a componer cosas que sonaban como al estilo de Por antes. ejemplo, usted hace, maestro, unos éxitos mundiales, Lejos del Batey, Yo no como camarón. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, eso fue una de las canciones
que yo compuse como intentando a recrear ese sonido típico cubano que tanto yo admiraba. Lejos del batey, Cantando un son voy pa' Camagüey. en el camión. Lejos del batey, Cantando un son. trayendo caña buena hasta Morón. Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña. Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña. La traigo antes que se dañe, del campo hasta Morón. Siempre cantando un son, para alegrarme en el día. Mi son es un homenaje a la vida campesina. Es el sol que ilumina la risa del machetero. Lejos del batey, Cantando un son voy pa' Camagüey. en el camión. Lejos del batey, Cantando un son. trayendo caña buena hasta Morón. Me decía mi abuelo, era un hombre inteligente. Me decía mi abuelo, era un viejo inteligente. No tome mucho aguardiente, mijo, si va a ser trabajador o si va a ser rodador. Aprende bien a escuchar el arrullo del palmar. Pa' siempre mucha caña, eso endulza la garganta y el son sale más sabroso. ¿Cuántos años estuvo con Saoko? Bueno, Saoko yo estuve como unos 3 años más o menos. Yo tuve un problema con la casa disquera y entonces nunca tuve problema con el William Millán. Mi problema fue con la casa disquera. La casa disquera Sal Soul. Sí. Sal Soul. Si quieren saber la historia... Eso es lo que a la gente le interesa Bueno, ahora, maestro. Ok, yo pintaba las carátulas Esa era otra parte que de queríamos mis comentar. LPs. Y entonces el segundo álbum de Saoko se tituló Macho Mumba. Y yo trabajé duro en esa pintura. Esa es una pintura al óleo de una rumba. Y uno tiene que ser conguero y rumbero para saber las posiciones de las manos y algo. Fue una pintura que, bueno, me duró mucho tiempo y mucho trabajo. Y entonces llevé la pintura a la casa disquera. Mira, esta va a ser la portada del próximo álbum, porque el anterior había ganado el premio mejor carátula del año. Y con el segundo álbum yo quería ¡pum!, meter algo hasta mejor todavía. Y cuando llego a la casa disquera, me ofrecieron $100 por mi trabajo. Wow. Y entonces yo cogí eso como un insulto, me ofendí, y ahí fue que yo salí de Saoko. Estábamos en el medio de una grabación y yo dije, no, yo no quiero saber más de esto. Y me fui y buscaron otro cantante para terminar la producción. Pero esa rotura, esa salida de Saoko tuvo que ver con el problema de la pintura de Macho Mumba. No me tires flores, no me vengas con cuentos charlatán, que yo no hago favores. Antes cuando me pedían, Sí, siempre decía que sí. es verdad. Antes cuando me pedían, Sí, siempre decía que sí. es verdad. Pero como no soy bruto, Sí, poco a poco aprendí. no me llores miseria, charlatán. No me tires flores, no me vengas con cuentos charlatán, que yo no hago favores. Creyendo que eran amigos, Sí, yo era muy bondadoso. es verdad. Creyendo que eran amigos, Sí, yo era muy bondadoso. es verdad. Y ya como es enemigo, Sí, ahora soy cuidadoso. no me llores miseria, charlatán. No me tires flores. Maestro, después de Saoko, entonces usted decide independizarse. Va a hacer sus productos ya Bueno, como sí, tal. pero eso fue una historia como un poquito complicada, porque yo demandé la casa disquera porque ellos querían seguir con el nombre Saoko
Y yo había creado ese nombre y lo tenía registrado, era mi propiedad. Yo tenía eso registrado con el gobierno. Y entonces había un pleito en la corte, quién era el dueño del nombre Saoko. Y entonces duró como un año y medio, 2 años, no me acuerdo. Y por un tiempito, habían 2 Saoko en la calle. William Millán siguió con Saoko y yo formé Saoko también. Y estábamos con 2 Saoko tocando en Nueva York hasta que se resolviera el caso. Entonces resulta que aunque yo fui el creador del nombre y lo tenía registrado, debido a una cláusula en el contrato, el dueño del nombre Saoko fue la casa disquera. Entonces ellos se quedaron con el nombre, William Millán y su Saoko siguieron grabando, pero como resultado de la decisión de la corte, me liberé de ese contrato. Entonces no pude usar el nombre Saoko, pero yo pude seguir grabando bajo otro nombre. Entonces después de ese pugilato sobre el nombre, yo decidí, bueno, si voy a seguir grabando, voy a usar el nombre que me dio mi mamá y mi papá, porque nadie me puede quitar ese nombre. Y eso es lo que hice. Entonces, en aquel entonces, había Roberto Torres con 2 socios que tenían el sello SAR y ellos querían Sergio Bonfil, Adriano García y Roberto Torres, que sí, eran las siglas de SAR. Sí, entonces ellos querían grabar música con estilo típico cubano y eso yo caía bien ahí, ¿no? La cosa no me acuerdo quién llamó a quién, pero llegamos a un acuerdo. Y yo hice la primera grabación como solista en el sello SAR con una orquesta de estudio de unos veteranos, unos caballos. Estaba el maestro Valdés, Alfredito Patato, Valdés, estaba Chocolate Almentero. El bajista era Guillermo Echi, unos caballos, unos veteranos, sí. Johnny Rodríguez en el bongo también. Sí. Y entonces me hicieron sonar bien. ¿Quién no iba a sonar bien con ese respaldo? De ese primer álbum, maestro, que se pega en los números en Cali, ¿es cuando usted grabó? De mi gente abusada, siempre la misma jugada, víctimas de ignorancia, son víctimas de circunstancias. Esto sí está bueno ya, pronto todo cambiará. Bendito, 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 pobre pa' pobre, rico pa' rico, viene el cantazo, viene el grito, espera que salga tu numerito, espera que gane tu caballito. Dímelo pa' gozar. A través de ese primer álbum yo hice mi primera visita a Cali. Me llevó Humberto Corredor, nuestro gran amigo. Sí, que y Miguel Proaño. Y recuerdo el debut en el Hotel Aristi. En el Aristi. Ay, maestro, como hablamos de todo aquí, como en familia, recuerdo que usted se resbaló en la tina y tuvimos que llevarlo pues al hospital. Fíjate. Y el primer show usted lo hizo con la ceja, sí. Sí, eso fue saliendo de la ducha, que yo resbalé con la loseta en el baño y choqué la cabeza contra el inodoro. Y suerte que no perdí conocimiento, agarré una toalla y me llevaron a una clínica, me pusieron como 10 puntos aquí en la ceja, pero con el impacto esto se puso todo negro
y con una venda, y yo hice la primera presentación en Cali, así con el ojo todo negro y la venda, y la gente pegaron a decir, oh, ese tipo es un malandro, que eso fue una pelea. Estas son las cosas que conocemos nosotros acá para Sabor en Tarima, contadas por el maestro, que no es lo mismo, ¿sí? Y entonces, maestro. Bueno, gracias a Dios me llevaron a la clínica, me cosieron y entonces yo hice unas cuantas presentaciones. Yo me acuerdo, en aquel entonces había que hacer una presentación gratuita. Gratuita para el gobierno. Sí. Ahí me pusieron en el Parque del Can, enfrente de la catedral de... Eso se hacía muchas veces en la retreta. Bueno, no en sé. el Can, en la retreta. Enfrente de la catedral, ¿cómo se llama? No, la ermita. La ermita. La ermita. Esas presentaciones gratuitas que por un acuerdo de consejo tenían que hacerse tanto en Bogotá como Cali, pues ya no existe, pero esa primera suya fue ahí, frente a la ermita. Sí. Exactamente. Y luego viene los otros trabajos discográficos. ¿Cuántos alcanzó a hacer usted con el sello SAR? Bueno, yo hice 2 LPs más, 3 en total con el sello SAR como solista. Hay un tema como que en una ocasión la SAR quiso hacer como una competencia de lo que era Fania, entonces creó la Sal All Star. Y en la Sal All Star usted hace una de las mejores versiones de Maracaibo Oriental. De Maracaibo, de Benny Moré. Ajá. Sí, no, para intentar a reproducir ese sonido de Gran Benny, eso fue como muy difícil, pero me obligaron a cantar ese tema y traté lo mejor que pude. No sé cómo salió, pero... No, pero ahora los coleccionistas buscan precisamente esa versión de Maracaibo Oriental. Señoras y señores, Henry Fiol en Maracaibo Oriental. Oye, baby, pa' que lo baile. Mira, mami, pa' que lo goce. Maracaibo, pa' que lo baile. Cosa buena, pa' que lo goce. En la isla de Manhattan y por todo Nueva York. Por la isla de Manhattan y por todo Nueva York. Cuando escuchan mi sabor, las mami se arrebatan. Pa' que tú lo bailes, para que tú lo goces, pa' que tú lo bailes. Oye, baby, pa' que lo goce. Maracaibo, pa' que lo baile. Cosa chula, pa' que lo goce. Pa' mi gente de Borinque, yo traigo el sabroso son. Pa' mi gente de Borinque, yo traigo el sabroso son. Es un son bien chéverón, lo canto para que apinque. Pa' que tú lo bailes, para que tú lo goces. Oye, baby, pa' que lo baile. Mira, chula, pa' que lo goce. Maracaibo, pa' que lo baile. Pa' que lo goce. A la isla de Quisqueya, yo dedico mi cantar. A la isla de Quisqueya, yo dedico mi cantar. Para que puedan bailar todas tus mujeres bellas. Pa' que tú lo bailes, para que tú lo goces. Mami, pa' que lo bailes. Cosa chula, pa' que lo goce. Maracaibo, pa' que lo baile. Pa' que lo goce. Ahora voy a saludar a todos los colombianos. Ahora voy a saludar a todos los colombianos. Oigan, queridos hermanos, este son tradicional. Pa' que tú lo bailes, para que tú lo goces. Oye, baby, pa' que lo bailes. Mami chula, pa' que lo goce. Maracaibo, pa' que lo baile. Pa' que lo goce. A todos los africanos los invito a guarachar. A todos los africanos los invito a cumbanchar. Oigan las estrellas, ellos saben meter mano. Pa' que tú lo bailes, para que tú lo goces, para que tú lo bailes. Mami chula, pa' que lo goces. Deja SAR
y empieza usted con su propio sello. Sí, comencé mi propio sello, Corazón Records. Y en el Corazón Records yo grabé 3 LPs. En aquel entonces el formato era LP. Estaban apenas entrando los cassettes. Pero yo hice 3 producciones en mi propio sello. El problema con eso fue que... ¿Cómo llamó el primero, maestro? Hablemos del primero, de bueno, los 3. El primero LP se tituló Corazón, porque el sello era Corazón y mi conjunto llevaba el nombre Corazón también, y usábamos los uniformes con el corazón y el rojo y el negro. Rojo y negro. Y tú sabes lo que pasa, mucha gente no comprendieron por qué yo estaba haciendo eso. Y hay varias razones. Número 1, yo miraba las orquestas mexicanas con cosas de show, con trajes y sombreros y cosas como de show. Y la orquesta de salsa, nada. Y entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de integrar un poquito de ese sabor a show en la salsa, y por eso comenzamos a usar los uniformes y el sombrero rojo y el corazón. Y la otra razón era que yo no tenía mucho dinero para hacer promoción. Entonces, y estábamos peleando el merengue. A mediados de los años 80, el merengue estaba explotando, la salsa estaba en el piso. Hasta que empezó salsa romántica, por unos cuantos años ahí todo era merengue. Entonces con los uniformes y toda esa cosita que inventábamos, sobrevivimos, ¿sabes? Y ahora mirando hacia atrás, mucha gente no comprendieron, este tipo está loco. A mí cuando yo tenía eso, decían, oh, ese es un santero, ese es bisexual, ese es satanista. Nadie comprendió. Pero ahí hay una cosa, se hizo boom, porque si no, no se hubiera producido eso, se hizo boom.
me la busco.